Muy buenos días con todos quienes en este momento se conectan con Hoja de Ruta Radio. Contamos aquí con la presencia del embajador de la Hermana República de Cuba y vamos a compartir con ustedes un temita que creemos que es justo aclararlo, que también hay que defenderlo y respaldarlo, como es el tema de las misiones médicas cubanas. Sobre todo porque se ha intensificado, digamos, la intención desde los Estados Unidos de desprestigiar estas misiones médicas, ¿no? El único país del mundo que lo que ha mandado son ejércitos de batas blancas es cuestionado por una potencia que lo único que ha mandado es militares a arrasar pueblos. En ese contexto, embajador, quisiéramos que nos cuente cómo es esta nueva intentona de desprestigio de las misiones médicas cubanas. Muy buenos días. Sí, muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad que nos dan de expresar nuestra posición firme y decidida contra las campañas norteamericanas. Yo te diría que la agresión norteamericana, la agresión del gobierno norteamericano contra Cuba y contra las brigadas médicas cubanas no es nada nuevo. Pero sí tendríamos que decir que hemos apreciado que en los últimos años, especialmente a partir del 2018, 2019, ha habido una intensificación de esta campaña de mentiras, de esta campaña agresiva del gobierno de los Estados Unidos y de sus instituciones por cuestionar la ayuda solidaria que Cuba da a muchos países del mundo. Se intenta mostrar, por ejemplo, que Cuba practica la trata de personas, que Cuba practica pues una semiesclavitud, obligando a esos médicos a ir a determinados lugares, a determinados países. Yo tendría que decir, francamente, que la actitud norteamericana es nuevamente una actitud totalmente imperialista, una actitud que en nada ayuda a los países que reciben la ayuda cubana, porque la ayuda cubana, en primer lugar, durante muchos años fue una ayuda totalmente gratuita y en estos momentos la ayuda que damos cuando es compensada, cuando se nos paga algo, es cuando el país realmente puede hacerlo. Hay países que no tienen el recurso humano, no tienen al médico, al especialista, pero su economía permite que le pueda pagar a Cuba. Yo creo que no hay nada más justo que si Cuba está ayudando a ese país, pues que también ese país pues compense en algo esa ayuda. El imperialismo norteamericano señala que los médicos son obligados a ir. Yo creo que se ha demostrado fehacientemente y durante muchísimos años que el internacionalismo cubano es totalmente voluntario, que los médicos marchan a los lugares no por obligación, no porque están obligados, no porque nadie le dice que si no van se le quita el título médico, sino marchan por ese espíritu internacionalista, marchan por ese espíritu realmente abnegado que tienen nuestros médicos, que viene desde su propia formación, una formación como médicos de ciencia y de conciencia, como decía el comandante en jefe Fidel Castro. En fin, yo creo que es algo que el gobierno de los Estados Unidos ha emprendido, especialmente esta administración de Donald Trump, ha emprendido, pero que estoy convencido que va a ser un rotundo fracaso. Primero porque los países del mundo, los pueblos del mundo conocen de esta ayuda cubana, conocen la experiencia de ser tratados por los médicos cubanos, conocen del humanismo, conocen de la abnegación de los médicos cubanos y estoy convencido que no va a ser la menor mella en nuestro apoyo, en nuestra ayuda médica internacionalista. Para ir aclarando un poco a nuestros oyentes, yo creo que es parte un poco de aclarar estas cosas o de estas, a veces de este desconocimiento es que se valen, ¿no? Por ejemplo, los Estados Unidos para desprestigiar a las misiones médicas. ¿Cómo es cuéntenos un poquito cómo es para
llegar a estudiar medicina en Cuba? O sea, qué rigurosidad, qué... Sería bueno que la gente sepa, porque a veces hay el comentario, ¿no? De que no, ahí entra todo el mundo, que no saben, que no están bien formados. Incluso yo he oído comentarios de que hacen en 4 años medicina y cosas así. Entonces... Mira, yo creo que es parte de la campaña anticubana. Uh-huh. Los estudios de medicina en Cuba tienen una altísima rigurosidad. Si bien abrimos las posibilidades de que muchachos que no tienen un nivel adquisitivo alto puedan participar, yo creo que esa es la bondad más grande que tiene nuestro sistema. Pero esto no quiere decir que no se le exija a ese muchacho que estudie, que se prepare y que sean mejores médicos incluso que los médicos que pueden ir a una universidad pagando grandes sumas de dinero. Yo te podría decir que nuestro sistema educacional y concretamente la enseñanza de la medicina en Cuba, desde el primer año los muchachos están practicando medicina, practicando esa carrera y adentrándose en los misterios de medicamentos, de sistemas óseos, sistemas circulatorios, en fin, van desde el primer año hasta el último. Son 6 años de medicina, no son 4 como en ocasiones se ha dicho, son 6 años de medicina para graduarse de médico, digamos. Después pueden hacer sus especialidades. Los muchachos, se ha dado oportunidad a muchachos de todo el mundo para que también hagan sus especialidades en nuestro país. Y como te decía, realmente hay un rigor muy grande, hay un rigor realmente de gran magnitud, porque precisamente queremos que esos médicos sean formados correctamente y que no se les pueda criticar y que no se les pueda señalar como que no saben ejercer la medicina. Yo te puedo asegurar que los niveles de exigencia en nuestro país son muy altos, tanto para los médicos cubanos como para los médicos extranjeros que se forman en el país, y que un médico graduado es un médico realmente que ha cumplido todas las condiciones y todos los requerimientos altísimos que tiene la carrera de medicina en Cuba. Y el presupuesto, digamos, para la educación, en este caso de la carrera de medicina, siempre es un presupuesto que, digamos, tiene prioridad. Es un presupuesto que tiene prioridad, como todo el presupuesto de educación, como todo el presupuesto de salud en nuestro país, que son, te podría decir, los acápites que más llevan del presupuesto nacional. La educación y la medicina son 2 áreas totalmente priorizadas por nuestro gobierno y se incluyen en los presupuestos, por ejemplo, de educación, pues también la enseñanza a estudiantes extranjeros. En muchos casos te podría decir que hay estudiantes o ha habido estudiantes de más de 70 países en nuestro país, en la llamada Escuela Latinoamericana de Medicina, que no solo ha acogido a estudiantes latinoamericanos, sino también ha acogido a estudiantes africanos, estudiantes de los Estados Unidos que se han graduado y que han revalidado, esos estudiantes norteamericanos han revalidado su título en los Estados Unidos con todo el rigor que puede tener la reválida en los Estados Unidos. Por lo tanto, te puedo asegurar que esa es otra gran mentira. No solo se miente diciendo que los médicos cubanos van obligados, que a los médicos cubanos se les paga una parte insignificante de lo que recibe Cuba, sino también hay otra parte vinculada a la preparación, al estudio de los estudiantes extranjeros. Y ambas son grandes falacias que se intentan imponer en la opinión pública contra nuestro país, contra el sistema de preparación en salud de nuestros estudiantes y de los estudiantes que van a Cuba a prepararse como médicos. Y las misiones médicas cubanas llegan a los países, pues, bueno, en el caso de que haya una tragedia, digamos,
por causas naturales, ¿no? Como, qué sé yo, un terremoto, ellos están en estos sitios de conflicto, pero básicamente las misiones médicas han ido a estos sitios donde los médicos de los países, digamos, de acogida no quieren ir. Van a las zonas, digamos, donde realmente no hay médicos, las zonas más desprotegidas quizás, y además a poblaciones bastante en desventaja, ¿no? Eso es lo que uno ha podido ver, incluso se han hecho muchos reportajes, y no solo, digamos, en este momento de Telesur, la misma BBC, incluso algunos canales europeos, la televisión española, alguna vez han hecho reportajes de los médicos, sobre todo en el África, ¿no? De las misiones de los médicos cubanos. Por ejemplo, en el caso del ébola. Del ébola. Exactamente. Yo creo que tienes toda la razón. Nuestros médicos no van precisamente a las grandes ciudades, a los grandes hospitales, sino todo lo contrario. Nuestros médicos, por regla general, van a los lugares donde hay carencia de médicos, donde no hay médicos porque las condiciones son complejas, y nuestros médicos se hacen presentes ahí en esos lugares. Y nuestros médicos van a combatir enfermedades, como tú bien mencionaste. Los primeros que se propusieron para ir a combatir el ébola en África fueron los médicos cubanos, pero hemos combatido enfermedades como el cólera en Haití, hemos combatido las terribles consecuencias de terremotos, las terribles consecuencias de distintas enfermedades que se han dado en el mundo también. Podríamos poner, por ejemplo, cuando el terremoto del 2016, de abril del 2016 acá en el Ecuador, nuestra brigada médica fue la primera en llegar al Ecuador, y de inmediato tanto los médicos como los rescatistas que llegaron desde La Habana pues se pusieron a trabajar, y no precisamente en los lugares más fáciles ni mucho menos, sino enfrentaron siempre a los lugares más complejos, los lugares realmente de una dificultad desde todos los puntos de vista. Pero eso ha sido la norma de la cooperación cubana, no estar donde hay otros médicos, porque ahí empezaríamos ya el cuestionamiento de diferentes colegios médicos de que le quitan el trabajo, que le quitan el puesto. Nuestra gente va normalmente donde no hay médicos o donde no hay los especialistas que se requieren. Y eso ha sido normalmente digamos, lo que ha caracterizado a la cooperación médica cubana, es decir, el estar donde más necesidad de médicos hay. Hemos estado en el Amazonas, hemos estado en lugares de África realmente inhóspitos, estamos en lugares de África realmente inhóspitos, estamos en diferentes lugares, diferentes comunas, diferentes pueblos, donde no se caracterizan estos pueblos por la presencia de médicos realmente. Por lo tanto, yo te podría asegurar que nuestra cooperación en salud no le ha quitado el puesto a ningún médico de ningún país. Estamos donde somos necesarios, estamos donde adicionalmente el gobierno del país en cuestión pues disponga que vamos a estar. Es el gobierno del país, o sea, en cuestión, digamos, el que solicita la colaboración, ¿no es cierto? Exactamente. En primer lugar, sería imposible imponer la presencia médica cubana en ningún país. Nosotros estamos donde nos solicitan estar y vamos a los lugares donde las autoridades sanitarias o el gobierno de ese país pues nos indica que estemos. Y la actitud de los médicos cubanos, te podría decir que es una actitud siempre cabal, es una actitud respetuosa hacia las costumbres, hacia las características de las poblaciones que atendemos. Y creo que nuestros médicos han sido ejemplo de entrega, han sido ejemplo siempre de cuidado. Hay muchas experiencias y yo te podría decir que tanto acá, por ejemplo, en el Ecuador, como en Bolivia, donde fui anteriormente embajador, también con una brigada médica fuerte, el agradecimiento de la gente. El hecho de que fuéramos nosotros a visitar algún pueblo, alguna zona, y siempre nos encontrábamos con muchas personas que agradecían enormemente la presencia de los médicos cubanos.
que nos decían que su hijito o su papá viejecito, pues había sobrevivido a una terrible enfermedad gracias a que tuvieron un médico cubano cerca, o personas que agradecían que el médico cubano los hubiera salvado o le hubiera dado la medicina gratuita. Es decir, el agradecimiento de las personas era siempre lo hemos visto como una cosa que es el mayor, digamos, la mayor satisfacción que podemos tener nosotros en este trabajo, es precisamente recibir ese agradecimiento de los pueblos en los que los cubanos estamos brindando salud. Señor embajador, en los recientes eventos, digamos, en el golpe de Estado en Bolivia, nosotros vimos con bastante preocupación justamente lo que pasó. Incluso se detuvo a unos médicos cubanos que luego fueron liberados, pero no sé si nos podría contar un poco cómo, o sea, en Bolivia básicamente qué hacían y cómo fue el trato, digamos, en ese momento para los médicos, ¿no? Porque eso también es importante frente a una campaña de desprestigio. Sí. Claro, casi siempre rapidito, lo mismo pasó en el Brasil, ¿no? O sea, una de las cosas de que ni bien llegó Bolsonaro también fue decir, se me van todos los médicos cubanos, ¿no? Con ese, digamos, ese discurso de que están yendo a adoctrinar y cosas de ese estilo. Yo creo que eso en ambos lugares responde a las presiones norteamericanas que te comentaba al inicio. Y en el caso de Bolivia, bueno, estamos en presencia de un golpe de Estado, no es otra cosa. Y hemos visto desafortunadamente cómo el gobierno boliviano ha desacreditado o ha intentado desacreditar la cooperación médica cubana. Se dice que de los 700 o de los 800 médicos que habían, realmente médicos eran unos 200 y que habían no sé cuántos personal de otra característica. Yo te puedo asegurar, porque viví personalmente esa experiencia, que la inmensa mayoría de las personas que estaban ahí eran médicos y el resto eran técnicos electromédicos, eran personas que podrían apoyar, pero técnicos vinculados a la salud. No o sea, parte del personal de un equipo de salud, o sea, enfermeros. Exactamente, personal de salud totalmente. Por lo tanto, yo rechazo cualquier acusación que señale que nuestro personal no tenía que ver con la salud. Realmente eso solamente cabe en una cabeza calenturienta y anticubana. Nuestro país se respeta mucho para no ejercer los convenios de cooperación médica como están establecidos. Y además no ganamos nada con mandar personas que no son parte de una brigada médica o que no se corresponden con la brigada médica. En ese sentido, te puedo señalar que realmente hubo una violenta reacción contra nuestros médicos por parte de los golpistas. Hubo detenciones, hubo personas que recibieron incluso alguna golpeadura por parte de los golpistas, en el caso de nuestros médicos. Y finalmente Cuba tomó la decisión de retirarnos de Bolivia. Creíamos que no había condiciones para seguir en el país. Y desafortunadamente, como en el caso brasileño, lamentamos mucho habernos tenido que ir. Realmente no habían condiciones para poder permanecer y lo lamentamos porque quien más se perjudica con todas estas acciones anticubanas es el pueblo tanto de Brasil como de Bolivia, y nos duele en el alma que, digamos, en el caso de Brasil hubo pueblos enteros que simplemente se quedaron sin médicos. En el caso de Bolivia, otro tanto. Porque, te reitero, nuestros médicos, por regla general, no estaban en las grandes ciudades, no estaban en los hospitales más fastuosos, sino estaban en los lugares más pobres, en los lugares donde había más necesidad de médicos. Y al irse nuestros galenos, pues los pueblos volvían a la situación anterior de ausencia total de médicos. Yo recuerdo en el caso boliviano médicos que tenían que navegar por ríos horas para llegar
a una a comunidad. comunidades que ellos atendían. En fin, yo creo que es un ejemplo realmente de altruismo, un ejemplo del juramento hipocrático, nuestros galenos. Y aparte de esta campaña de desprestigio que digamos puede ser en los medios, ¿de qué otro modo también están intentando bloquear quizás el trabajo de las delegaciones médicas cubanas? Es bien, o sea, hay gobiernos obviamente que en estos momentos están siguiendo, digamos, órdenes y totalmente apegados al discurso de los Estados Unidos, pero aparte de pronto pedirles y presionarles para que expulsen a las brigadas médicas, ¿hay otras acciones que están desarrollando los Estados Unidos? Mira, Estados Unidos y las embajadas norteamericanas en todo el mundo tienen como una misión fundamental el perseguir a cualquier hombre de negocio que pretenda invertir o que pretenda negociar con Cuba. Es parte del bloqueo que dura ya más de 60 años contra nuestro país y que no se ha debilitado un ápice, todo lo contrario. Estoy seguro de que la administración Trump, estimulada por los sectores anticubanos de Miami, por congresistas, senadores de origen cubano que estimulan la comisión de estas agresiones contra nuestro país. Yo te podría decir que en los últimos años numerosos bancos que trabajaban con Cuba han dejado de operar con nuestro país. Numerosos inversionistas, hombres de negocio en sentido general, comerciantes que trabajaban con Cuba, han visto amenazados sus negocios y han decidido pues abandonar la isla o simplemente retirarse de los negocios con nuestro país. Y esto, por supuesto, afecta a la economía cubana, afecta al pueblo cubano en definitiva, pero yo creo que es importante señalar una vez más que el pueblo cubano, la revolución cubana, el gobierno cubano, estamos decididos a enfrentar todos estos avatares, todas estas agresiones y estamos dispuestos a pasar las dificultades que tengamos que pasar, pero ser libres, ser soberanos, es algo que no vamos a cambiar por nada en este mundo. El gobierno de los Estados Unidos se empecina en derrotar a la revolución cubana, como se empecina en derrotar a la Venezuela chavista, a la Nicaragua de sandinista. Y yo creo que se va a enfrentar y se está enfrentando una y otra vez con la decisión de pueblos de mantener su hidalguía, de mantener su soberanía, reitero, y su independencia. En el caso cubano, te puedo asegurar que el pueblo de Cuba pues está con su revolución, está con la dirección de esa revolución, encabezada en estos momentos por el compañero Miguel Díaz-Canel, y no vamos a doblegarnos, no vamos a dejar que el imperialismo norteamericano nos derrote. Nosotros tenemos una estela de victorias contra el imperialismo norteamericano y estoy convencido que vamos a seguirla teniendo. Y ejemplo de esto es las votaciones que tenemos en Naciones Unidas contra el bloqueo. El mundo entero vota contra el bloqueo. El mundo entero condena la política de agresiones de Estados Unidos contra el bloqueo y eso nos lleva a considerar que no es Cuba quien está equivocada, que no es Cuba quien está realmente en un camino equivocado, sino es el gobierno de los Estados Unidos que no quiere dejar que nuestro país desarrolle el sistema socioeconómico que los cubanos nos hemos dado libremente. Y ahora hablando saliendo un poco de esto, ¿hay alguna de esta, me refiero a esta impertinencia realmente del gobierno de los Estados Unidos? ¿Qué pasa ahora con el cambio de gobiernos, por ejemplo, en México, en la Argentina? Se ha vuelto a establecer primero relaciones y luego también ha habido de pronto solicitud de ayuda, porque en México sabemos que también hay pueblos bastante abandonados, son años de unos gobiernos que realmente
se dedicaron a saquear y llenar de inseguridad México. Y bueno, ahorita en la Argentina, por ejemplo, hay un tema gravísimo de hambre, ¿no? De muchachos hospitalizados. Yo leía ahora en la mañana una noticia de muchos niños que estaban siendo hospitalizados por desnutrición grave. Se ha pedido nuevamente la ayuda de las brigadas médicas para llegar a estos sectores. Bueno, te digo que tanto con México como con Argentina, tradicionalmente hemos mantenido una relación diplomática, política, a nivel de pueblos, muy intensa, muy fuerte. Y con la llegada de gobiernos progresistas a esos países, pues hemos intensificado esas relaciones a nivel político, a nivel gubernamental. Y mantenemos una relación realmente de respeto, una relación amistosa con esos países y gobiernos. En el caso tanto de Argentina como de México, te podría decir que ya existen algunas experiencias de apoyo en materia médica y en materia educacional. En Argentina se llevó a cabo la Operación Milagro, es decir, las operaciones de la vista. Hubo un gran trabajo, también se llevaron a cabo algunas experiencias de alfabetización. En México lo mismo. Y estamos seguros de que con estos gobiernos progresistas que han llegado a México y Argentina, pues seguiremos profundizando las relaciones, seguiremos profundizando ese intercambio desde todos los puntos de vista que ha primado entre nuestros países. Creo que ha sido muy importante las victorias progresistas en México y Argentina en el contexto actual de la América Latina, que necesita precisamente, a mi juicio, de estos gobiernos que no se han plegado al interés imperialista de los Estados Unidos. Usted nos decía al inicio que bueno, hay estos bloqueos, este desprestigio de las misiones médicas cubanas. ¿Ha habido un intento, digamos así, y ya no por debajo, porque el imperio es bastante descarado, quizás de causar deserciones, estos Es parte, y te diría que a pesar de los intentos de desprestigiar las misiones médicas, no se ha logrado. Y cada vez hay más países que desean la colaboración médica cubana. Pero sí, lo que tú dices es cierto. Se ha intentado estimular las deserciones, ofreciendo villas y castillas, como se dice en buen argot popular, a esos médicos, ofreciéndoles visas, facilidades para entrar a los Estados Unidos. Y yo creo que todas esas estimulaciones a desertar y a salirse de las brigadas han tenido un fracaso rotundo. Te podría asegurar que la inmensa mayoría de los médicos que han estado en misiones en diferentes partes del mundo, pues regresan a su patria, regresan con la satisfacción del deber cumplido y regresan realmente a seguir trabajando en Cuba, a seguir dando lo mejor de sí en Cuba. Y yo creo que ha sido un rotundo fracaso esa política de estímulo a las deserciones de nuestros médicos. Han hecho muchísimas cosas, y después la realidad ha sido que ni les dan trabajo, ni les dan facilidades para entrar en los Estados Unidos. Es decir, ha sido realmente un engaño, una burla, esa supuesta política de estímulo a las deserciones. Lo que te puedo asegurar es que la inmensa mayoría de nuestros médicos siempre han respondido de una forma cabal, de una forma revolucionaria y de una forma realmente como cubanos revolucionarios y como cubanos decididos a seguir aportando a nuestro país con sus conocimientos en la medicina. Y justo, bueno, hace unos días estábamos comentando antes de los micrófonos, usted nos contaba que por ahí hubo alguna acusación de que habían unos médicos, sí, unos cirujanos plásticos que se habían hecho pasar por especialistas y además en Cuba. ¿Qué nos cuenta sobre eso para que la gente también tenga información, ¿no? Porque se tergiversan las noticias? Yo creo que es importante que la opinión pública ecuatoriana conozca
porque no se ha aclarado totalmente. Yo creo que han salido algunas informaciones que indican nuestra actuación, pero quizás es importante dejar esclarecido que estos médicos que han sido acusados, tengo entendido en Guayaquil, son aproximadamente unos 6 médicos, pues no tienen nada en lo absoluto que ver con Cuba. Supuestamente ellos han forjado documentación como especialistas en cirugía plástica y traumatología, graduados en Cuba supuestamente. Pero nosotros podemos asegurar que esas personas ni siquiera han viajado a Cuba. Es decir, no tienen el más mínimo vínculo con nuestro país. Hemos comprobado en nuestro consulado que esas personas no recibieron nunca una visa. Hemos comprobado en nuestro Ministerio de Educación Superior que esas personas nunca han recibido un título médico en Cuba. Hemos comprobado con el Ministerio de Salud Pública de Cuba que también esas personas jamás han estado vinculadas a estudios en nuestro país. Por lo tanto, creo que nos gusta mucho tu pregunta porque creo que es importante asegurar que Cuba no tiene ningún vínculo, ninguna relación, ni jamás se prestaría a otorgar títulos falsos o títulos no acreditados a ninguna persona, ni ecuatoriano, ni de ningún país. Y estamos dispuestos y de hecho hemos cooperado con las autoridades ecuatorianas para el esclarecimiento de esta situación. De hecho, la información de que estas personas no habían ido a Cuba, no habían hecho ningún estudio, la ofreció la Embajada de Cuba en el Ecuador a las autoridades ecuatorianas. ¿Y cómo le explicaría a nuestra audiencia frente a todo este bloqueo? Porque a mí sí me parece importante destacar uno de los recientes logros, entre otros, que tiene la medicina cubana, la vacuna para el cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? Que ya está en fase 4. Mira, yo te diría que si bien existe esa vacuna, ya también hay otras vacunas que se están probando en nuestro país con gran interés para muchos países del mundo y para mucho interés de muchos pacientes del mundo. Y yo creo que es parte precisamente de lo que intentan romper los enemigos de la Revolución Cubana, que no soportan que Cuba obtenga éxitos como este que tú has mencionado, éxitos científicos, que Cuba pueda brindar al mundo la posibilidad de una vacuna contra el cáncer de pulmón. Se han trabajado también vacunas contra diferentes tipos de cáncer, de próstata, de pulmón, de diferentes partes del cuerpo. Y eso precisamente es lo que duele. Eso precisamente es lo que los imperialistas tratan de negar, lo que los imperialistas tratan de engañar a la opinión pública internacional. Y en ocasiones se nos hace difícil pues demostrar esas realidades. Pero nuestro país continúa trabajando, nuestro país no se para, nuestro país enfrenta todas estas dificultades, pero seguimos avanzando. En la medicina seguimos avanzando en muchas ramas de la economía, lo tenemos que hacer con un enorme grado de dificultad, con muchas falencias, con muchas carencias de todo tipo, porque precisamente el imperialismo norteamericano está decidido a impedir nuestro desarrollo, pero la revolución cubana está decidida también y el pueblo cubano está decidido a seguir su camino independiente y soberano y desarrollando el sistema sociopolítico que los cubanos nos hemos dado de manera libre y de manera independiente. Señor embajador, ¿y qué hay respecto a que, por ejemplo, muchos ciudadanos estadounidenses, sabiendo incluso que podrían ser arrestados, acuden, digamos, viajan a Cuba porque nosotros sabemos, eso es de conocimiento público, no lo decimos nosotros, lo dice incluso Fox o CNN, la gran mayoría del pueblo estadounidense no tiene seguridad en salud, no tiene una atención, es muy costosa, es casi un privilegio, podríamos decir. ¿Qué hay de cierto en eso que la gente de los Estados Unidos se arriesga, digamos,
para buscar solución a sus enfermedades viajando a Cuba? No pocos norteamericanos, como tú bien dices, viajan a nuestro país buscando una solución a sus problemas de salud. Yo te diría que muchos norteamericanos pues acuden a la ciencia cubana para curarse enfermedades de todo tipo. Yo te diría que especialmente acuden muchos ciudadanos norteamericanos buscando curas contra el cáncer. Desafortunadamente el cáncer es una enfermedad fatal, es una enfermedad realmente con un alto índice de personas que fallecen. Y nuestro país ha desarrollado todo un programa de lucha contra el cáncer. Y en ese programa, pues, se han ido encontrando soluciones a determinados tipos de cáncer, que si bien a lo mejor en todas no logramos la supervivencia total de la persona, pero por lo menos se busca que aumente la calidad de vida, aumente el tiempo de esperanza de vida de la persona. Y te digo que no son pocos los pacientes de Estados Unidos y de otros países capitalistas desarrollados que acuden a nuestra ciencia para tratar de encontrar una solución a los problemas, como también acuden ciudadanos de otros países del mundo. Pero eso es una verdad, y como tú señalas, van retando a todas las restricciones que hay para viajar a Cuba, para gastar dinero en Cuba, en fin, todas las restricciones que conocemos del bloqueo norteamericano. Eso es una realidad que no se puede ocultar, y yo creo que la ciencia cubana se siente orgullosa de poder cooperar, y siempre se sentirá orgullosa de poder cooperar no solo con los ciudadanos cubanos, sino también con ciudadanos de todos los países del mundo. Embajador, ¿y cómo ustedes o cómo está pensando el gobierno cubano en digamos, proteger quizás un poco más a los médicos de las brigadas, valga la redundancia, médicas? Por ejemplo, como en casos como este de Bolivia, ¿no? Que realmente se puso en riesgo incluso la vida de algunos de ellos, ¿no? Entiendo también que me parece que es en Kenia, que están secuestrados 2 médicos también. ¿Ustedes cómo están enfrentando, digamos, esas cosas? ¿Qué es lo que se plantean? Porque también se hace el esfuerzo, digamos, es una cooperación solidaria, si bien hay un estipendio que también es justo porque la gente viene a trabajar y no sería lógico que no tuvieran, digamos, por lo menos para cosas básicas mínimas, pero también está lo otro, ¿no? Que también, y creo que muchos nos solidarizamos, o sea, en ese sentido con los médicos cubanos que están trabajando en otros países. ¿Cómo están ustedes enfrentando eso? ¿Qué pasa con estos médicos que de pronto regresan agredidos, incluso con agresiones físicas y todo? Mira, yo creo que... Perdón que le corte, sí. ¿No les da miedo volver a salir, digamos? O sea, no hace que también los médicos cubanos empiecen a sentirse un poco... Mira, yo creo primero que los incidentes que hemos tenido en el mundo son mínimos con relación al número de colaboradores cubanos que han prestado servicio en todo el planeta. Y nosotros somos celosos guardianes de la seguridad y de la vida de nuestros cooperantes. Desafortunadamente hay situaciones en la vida de una brigada médica donde es prácticamente imposible prever alguna de estas situaciones, como en el caso de Bolivia, que bueno, había un gobierno amigo, un gobierno que apoyaba la cooperación médica y que nuestros cooperantes pues desarrollaban un trabajo realmente muy útil para la sociedad boliviana. Pero bueno, cambió la situación, se dio un golpe de Estado nefasto y tuvimos que enfrentar la salida de nuestra brigada precisamente para proteger a la brigada y que se evitaran otras acciones contra nuestro personal. Y en el caso de los compañeros que están secuestrados en Kenia o se supone que estén en Somalia, pues hemos intentado y seguimos intentando todo lo que sea necesario para rescatarlos, para volverlos a tener en nuestra Cuba.
por motivos muy racionales, pues este es un tema que no se maneja muy ampliamente desde el punto de vista público, pero se hace todo el esfuerzo posible por volver a tener entre nosotros a esos dos compañeros que han sido secuestrados. Se conoce que están bien de salud, pero no se ha podido todavía concluir un acuerdo con los secuestradores para su pronto regreso a Cuba. Pero te puedo asegurar, en sentido general, que existen no solo la voluntad del gobierno cubano, sino también existen instituciones en Cuba encargadas de velar por el bienestar y por la buena conducción de nuestras brigadas y de nuestros brigadistas médicos. Existe la Unidad Central de Colaboración Médica, existe los Servicios Médicos Cubanos, son dos instituciones que en nuestro país pues se encargan precisamente de velar no solo por el cooperante una vez esté en el país, sino también de velar por sus familias, por su bienestar personal, por que tengan todas las finanzas al día, que se les pague, en fin, que se pueda tener el cooperante tener confianza de que no está solo, de que está acompañado por el gobierno cubano y por las instituciones que el gobierno cubano ha encargado de ese bienestar. Te puedo asegurar que la inmensa mayoría de nuestros cooperantes van a sus lugares y regresan sin el menor problema, sin ningún tipo de dificultad, más allá de las dificultades que puedan establecerse en el lugar de su trabajo. Pero hay una realidad, y es que los problemas que se dan con nuestra gente son mínimos, entre otras cosas porque nuestro personal es un personal disciplinado, un personal que no incursiona donde no tiene que incursionar, que no va a los lugares donde pueden ser peligrosos socialmente. Y yo creo que eso ha sido una clave para el éxito de nuestra cooperación médica internacional. Sí, yo le preguntaba justamente porque yo acabo de recordar que cuando se dio por terminado aquí la cooperación, en algún portal de estos internacionales, ¿no? Comentaban y decían, no, y pregunten cómo les mandan y si les pasa algo, después le visitan a la familia, se toman una foto y de ese médico que murió en el extranjero y de su familia nadie se ocupa. Entonces un poco era esa mi intención también, que quede claro que los cooperantes, si tuvieran, digamos, alguna cosa que incluso puede pasar, un accidente de tránsito, alguna cosa, pero que se van con la tranquilidad de saber que su familia primero estará informada, será acompañada y asesorada en la eventualidad de algún evento trágico, ¿no? En un evento de estos. Su familia va a estar informada, y si pasa algo con algún cooperante, el gobierno cubano corre con cualquier gasto que haya que correr. Si hay que operar nuestro, pues se opera. Si hay que hacerle cualquier proceder médico, pues se le hace. Se le defiende si hay algún caso legal. En fin, hay un respaldo total del gobierno cubano hacia nuestra cooperación médica y hacia todos los cooperantes, ya sean médicos, educacionales y otros que Cuba tiene en el exterior. Eso es parte de la política de principio de la Revolución Cubana, del gobierno cubano, de no dejar nunca atrás a un cooperante cubano. Pues bueno, embajador, yo le agradezco mucho por esta información. Yo creo que es súper importante que la gente conozca la verdad de lo que está pasando, de estas cooperaciones, de la cooperación médica cubana, sobre todo porque en todos los países hay mucha cooperación, ¿no? El asesoramiento técnico que se llama de muchos países que vienen y no se cuestiona, ¿no? Pero nosotros se deja en evidencia realmente que es contra Cuba, porque Cuba y su pueblo decidieron ser soberanos, decidieron seguir su propio camino, y pues ante eso es duro enfrentarse a un imperio que quiere imponer un modelo y que no quiere realmente que haya un referente, digamos, de que se puede hacer posible otro tipo de educación, otra sociedad inclusiva, igualitaria, donde además primen valores como la solidaridad, la justicia,
la ética incluso, que en la medicina es muy importante, ¿no? En el caso de la medicina. Entonces entendemos eso, le agradecemos mucho su presencia y pues ya sabe, aquí en Hoja de Ruta siempre Cuba tiene su espacio para contar su verdad al mundo. Muchísimas gracias y yo siempre agradezco mucho a Hoja de Ruta por esta oportunidad que me dan y como tú bien señalabas, yo creo que los cubanos nos enorgullecemos de esa cooperación que hemos dado al mundo y que estamos seguros que vamos a seguir prestando, porque desafortunadamente para el gobierno de los Estados Unidos, muy pocos países han hecho caso de sus campañas anticubanas y las necesidades en el mundo siguen creciendo. Las necesidades de salud siguen estando ahí y si no son atendidas, pues las poblaciones de diferentes países van a ser afectadas y los médicos cubanos siempre estarán dispuestos a prestar ayuda a cualquier país que lo necesite. Y como de hecho estamos viendo, ¿no? Un país que acaba de cambiar el gobierno como el de la Argentina, acaba de declarar una alerta sanitaria por temas de desnutrición, por temas de una indefensión totalmente en salud, ¿no? Así que muchas gracias por esa solidaridad de Cuba siempre hacia el mundo. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días con todos. Seguimos más luego con más entrevistas aquí en Hoja de Ruta. Les agradecemos la audiencia y que nos quedemos con este ejemplo de Cuba, de la solidaridad, digamos, hacia el mundo, de esa generosidad de no dar de lo que nos sobra, sino de dar de lo que uno tiene con bastante respeto hacia los pueblos y hacia la gente. Muy buenos días con todos. Muchas gracias.